Vamos a hablar entonces acerca de la familia y cómo el autogobierno funciona. El domingo pasado estuvimos hablando acerca de lo mismo, acerca del autogobierno. Ahora lo vamos a aplicar a nuestras vidas, a nuestra familia. Obviamente educar a un hijo es difícil. Nadie nos dice cómo hay que hacerlo. Al principio uno no está contento de que es papá, ¿verdad?, que es mamá. Pero después va quedando uno en la cuenta de una gran responsabilidad, una gran tarea. Cómo podemos formar una persona que se va a pervertir, un delincuente. También podemos forjar una persona extraordinaria que hará mucho bien a la humanidad. Así que vamos a hablar esta mañana acerca del autogobierno. Dios desea que en el hogar los padres enseñen principios de libertad. Digan todos principios de libertad. Quiero que piensen ustedes que eso es una declaración muy importante. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas son esclavos. ¿Qué significa realmente ser libre? Ser libre no es tener libertad para tomar, para vivir en adulterio, para endrogarse, para golpear, para quitar la vida a otra persona. Entonces, ¿qué es libertad? Eso es libertinaje, ¿verdad? La libertad es entonces, ustedes recuerdan que dice la Escritura, cada quien hacía lo que bien le parecía, lo que le daba la gana hacer. Eso es libertinaje. La verdadera libertad entonces, ¿qué es? La libertad es la libertad que tienes de hacer el mal. Te liberas del mal, te liberas de las pasiones bajas que tienes, te liberas del mundo, del pecado. Y ahora entonces tienes libertad para agradar a Dios. Eso es la libertad. Eres libre para honrar a Dios, para servir a Dios. Lo contrario entonces es más bien esclavitud. Eres una persona esclava. ¿Cuál es el problema entonces aquí de que los padres no enseñen principios de libertad? Que nuestros hijos están condicionados. Y esas condiciones son como cárceles que les ponemos, pero las van a romper, ¿verdad? Entonces son normas que tú crees, que tú pones, pero que ellos no lo creen. Entonces resulta de que ellos están viviendo por un gobierno externo. Tienes que levantarlos para que vayan a la escuela, tienes que obligarlos para que estudien, tienes que obligarlos para que saluden, tienes que obligarlos. No hay autogobierno. Él en realidad tiene otros valores, ¿verdad?, completamente diferentes a los tuyos, y estos principios no se han internalizado. Estás oyendo que dicen malas palabras. ¿Por qué? Porque no son los mismos valores que tú tienes. Ven pornografía. ¿Por qué? Porque no son los mismos valores que tú tienes. Entonces hemos fallado nosotros como padres. Así que vamos a hablar acerca de todo esto, ¿verdad? Pero para que haya libertad, primero tienes que gobernar, haber gobierno interno, dominio propio, dan todo dominio propio. Y esto es una cosa muy difícil, gobernarse a uno mismo. Tal vez la área más difícil para mí de gobernar es que bromeo mucho cuando de mentir, ¿verdad? Como ponga palabras que no son y miente y la gente dice, no sé, está bromeando, está hablando en serio. Eso no es una virtud, es un defecto. El otro, por ejemplo, la gente dice, a ver si está diciendo la verdad, el hermano está bromeando. Otro problema es la ira, ¿verdad? Siento que me estalla, ¿verdad?, el alma, la lengua, ¿verdad? Y todo cuando me lleno de ira y pierdo la razón. Y a veces puedo faltarle respeto a una persona, etcétera, etcétera. Entonces es peligroso. Ahí tenemos entonces nosotros, digan todos, autogobierno. Eso es gobierno de sí mismo, eso es dominio propio, dominarte a ti mismo en aquellas cosas que quieras hacer, pero que sabes que no lo debes de hacer. Eso es entonces lo que tienes que enseñarle a tus hijos. No es lo que tú le impones, sino lo que ellos toman como decisiones. Las primeras clases de gobierno de una nación se aprenden en el hogar. Por eso es que tenemos nosotros, nuestro país es un país de desgobierno. En otras palabras, es un país que no tiene dominio propio. Es un país entonces que nos hace falta tener control de nosotros mismos desde que vamos manejando, ¿verdad? Desde que vamos manejando. A veces incluso muchos accidentes suceden no porque es un accidente, sino porque hay mucha ira, ¿verdad? Y no nos queremos dejar y tiramos y arremetemos y no tenemos la capacidad de dominarnos, ¿verdad? Entonces tenemos un gran problema. Una vez un señor paró el carro haciendo el alto, estaba otro atrás, pero el que estaba haciendo el alto no salía, entonces el que estaba atrás le pitó a la vieja, ¿verdad? Los 3 pitos. Ese hombre no se contuvo, ¿verdad? Tenía que haber tenido paciencia. El otro tampoco se contuvo y sacó una pistola y le pegó un balazo en la mera frente y se fue. ¿Se imaginan ustedes qué increíble? La ira, sin conocer, ¿verdad? Le quitas la vida a una persona que es un esposo, puede ser un padre, un hijo, un hermano, un amigo. Es una cosa increíble lo que sucede, porque no tenemos gobierno de nosotros mismos, o lo que nos gobierna es la ira, lo que nos gobierna es
el antivalor, ¿verdad? El antigobierno. Entonces, hermanos, cuando los padres enseñan a sus hijos a gobernar sus propias vidas, entonces tenemos autogobierno. Y esa es la manera como Dios gobierna a la humanidad, como Dios gobierna el mundo. No es entonces de otra manera. Es un asunto entonces que tú decides. Jesús es el único fundamento para la libertad individual y la libertad de una nación. ¿Están conmigo? Esto es un asunto muy interesante, entender que Jesucristo es el que te libera. Él es el libertador. Entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él, digan todos, creer en Él. Quiere que sea su discípulo. Entonces dice el Señor, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Te das cuenta entonces? Dios, su palabra, es lo que te libera. Pero es cuando tú lees la palabra del Señor, tu corazón, tu vida, tu pensamiento, tus sentimientos, actitudes comienzan a cambiar. Además de que te relaja, te da paz, te da propósito, te da esperanza, te da futuro, te da fe. También te estimula la naturaleza de Dios. Porque dijo Jesús, mis palabras son espíritu y son vida. Entonces esa palabra comienza a calar dentro de ti. Por eso cuando tú leas la palabra, dile al Señor, háblame, Señor, y hable tu mente y tu corazón para eso. Entonces, hermanos, es importante que nosotros entendamos que la verdadera libertad se encuentra en el Señor Jesucristo. Hasta la venida de nuestro Jesucristo, todos los gobiernos habían sido gobiernos totalitarios, gobiernos desde afuera. ¿Te das cuenta? Pero ese no era el deseo de Dios. Entonces, cuando viene Jesucristo, dice, el Espíritu está sobre mí. ¿Te das cuenta cómo es la cosa? Es el gobierno del Espíritu sobre tu vida. Y me ha enviado, dice, para proclamar libertad a los que están cautivos, abrir cárceles a las personas que están en opresiones, a liberar a la gente que está ahí bajo el temor. ¿Por qué? Porque las personas quieren gobernar sobre otras personas. Lo más triste es que esto de quieren gobernar a los demás, quieren gobernar en base a principios equivocados. La ira, la amenaza, el grito, ¿verdad? Pero no tienen capacidad de gobernarse a sí mismos. Y todo es un enredo, ¿verdad? De maldición ahí, donde no hay ningún gobierno. Y eso es lo mismo que le enseñas a tus hijos. Si tú le gritas a tus hijos, grítale. ¿Qué va a pasar? Que ellos también te van a gritar a ti. Claro que te van a gritar. Tu hijo, tu hija te va a gritar porque tú lo estás autorizando para que haga también lo mismo. Excelente. No crean que estoy bailando a aquel señor que le dice, no, solo quiero oírles para que digan amén. Ustedes están confundidos las cosas. Entonces, hermanos, Jesucristo de Nazaret viene en un reino diferente. ¿Te das cuenta? Él no dijo entonces los obispos van a estar sobre los cardenales van a estar sobre los sacerdotes, sobre los pastores, los pastores sobre los miembros van a estar sobre... ¿Me doy a entender? No hay jerarquías aquí, no hay jerarquías, ¿no? Cabo, teniente, capitán, mayor, coronel, general, no hay jerarquía. Este es un asunto personal, cada uno de nosotros toma una decisión. Este es el gobierno de Dios y esto es lo que vino a hacer Jesucristo. Ahora, ¿cómo es que esto funciona? Fíjate bien cómo es la cosa. Los principios de Dios son mucho más elevados que los principios del mundo. ¿Qué dice entonces la ley? No matará, que no debemos de matar y vas a ir a la cárcel si matas. ¿Qué dice Dios? Dice con solo que sientas odio con una persona, con solo que lo maldigas, con solo que lo insultes. Insultar es rebajar a una persona, humillarla. Ya eres culpable delante de Dios, es incorrecto, es pecado. Eso es importante, ¿están conmigo? Dice entonces, la ley social dice entonces, porque la ley aquí de política, ¿verdad? Del Estado no dice nada en contra del adulterio. Entonces, ¿qué es lo malo? ¿Qué es el pecado? Meterte con otra mujer que no es tu esposa. ¿Qué dice Dios? Con solo codiciarla, con solo verla para codiciarla, esa fantasía ya es pecado. ¿Me están oyendo? Entonces tú te das cuenta que no es la acción solamente, es el corazón tuyo, es el pensamiento tuyo, y esto te eleva mucho más. Por eso dice la Escritura que somos una nación grande. ¿Por qué? Porque no somos esclavos de leyes externas, tenemos la ley de Dios interna en nuestro corazón y eso nos hace ser diferentes. Por eso tú no necesitas un juez, no necesitas un abogado, no necesitas alguien que te defienda o alguien que te acuse. ¿Por qué? No vas a estar en la cárcel. ¿Tú te imaginas lo que el Estado se ahorra en ti, en mí, en nosotros? ¿Cuál es el problema del gobierno político? El gobierno civil lo que pasa es que quiere gobernar desde afuera a un mundo que no quiere gobernarse desde adentro. Y ahí viene entonces un caos total, un caos completo, ¿verdad? En la sociedad, porque no hay autogobierno en la vida de la gente.
Entonces dice aquí el Señor, ustedes van a conocer la verdad y la verdad los hará. Van a ser superiores, no van a ser esclavos. Va a ser una cuestión que va a estar dentro de ti y eso va a fluir dentro de ti. No vas a estar pensando en matar, no vas a estar pensando en robar. Estarás pensando porque el Espíritu de Dios está sobre ti. Te hace libre para servir, para amar, para ayudar, para hacer el bien, para compartir de tu vida con otras personas. ¿Alguien dice amén? Tus hijos deben de recibir a Cristo y eso es un asunto vital en la vida de tu hijo y debe ser importantísimo para ti. Si ustedes se fijan, cuando el niño se gradúa de parvularia, se gradúa de 9º grado, se gradúa de bachillerato, se gradúa de la universidad, ¿no es cierto que una gran fiesta y una gran cuestión? Cuando reciben a Cristo, no tiene mucho valor. ¿Cuál es el asunto aquí? Que no nos damos cuenta del valor trascendental que tiene de que una persona reciba a Cristo y un niño reciba a Cristo. ¿Cuándo es que se hace cristiano y cuándo su vida cambia? Cuando este niño se entera de que Cristo está viviendo dentro de él. Amén. Ahora, ¿qué piensa usted? Piense usted y diga, Cristo está dentro de mí, dígalo. Eso puede ser una cuestión que tú dices, ¿verdad? Pero esa cosa puede ser algo que te hace pensar. O sea, Dios, la persona de Dios está dentro de mí. Eso te cambia completamente tu vida, totalmente tu vida. Esa es la conversión. Para mí, eso es la conversión. Cuando el Espíritu Santo te revela que eres hijo de Dios, que tienes un Padre, que Dios está dentro de ti, Jesucristo de Nazaret. Esa es la razón por la cual recibimos a Cristo, para que Él venga a vivir su vida dentro de ti. ¿Y cómo puedes estar tomando? ¿Y cómo puedes estar adulterando? ¿Y cómo puedes estar entonces maldiciendo a la gente, hablando de la gente? Si Cristo está dentro de ti, entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer tú? Mira, yo te recomendaría que cuando tus hijos reciban a Cristo, les compartas de Jesús, que nadie te quite ese privilegio a ti. Háblales acerca del pecado, háblales acerca del perdón, háblales acerca del sacrificio de Cristo y después invítalo para que reciba a Cristo. Déjalo que lo haga. Ese día celebra, ese día da importancia. Hijo, quiero que recuerdes el lugar donde estás haciéndolo. Anota la fecha. Aquí en este lugar, te quiero tomar fotos. Este lugar, aquí, a la edad de 7 años, a la edad de 8 años, a la edad de 4 años, a la edad de 10 años. Y ese sea un punto importante en la vida. Así como cuando Israel salió de Egipto. Y ellos lo mencionaban y lo mencionaban y lo mencionaban. Entonces Él no tiene cambio en el sentido de que era un gran pecador. Eso es lo mejor testimonio, que nunca anduvo en pecado. Entonces, hermano, estás cubriendo la vida de este niño. Celébralo, ve y come con él algo especial. Llama a otra gente y dile, quiero tener una reunión aquí para agradecer a Dios porque mi hijo recibió a Cristo. Eso es más importante que su graduación. Es más importante que cualquier otra cosa y es determinante en la vida del niño. ¿Están conmigo? Entonces háblales de Jesús, y aclara, él debe de entender lo que ha hecho. Él debe de explicarte lo que significa recibir a Cristo. Si Él no es capaz de explicarte, entonces no ha hecho un buen trabajo. Él tiene que decirte, papi, ahora Cristo está dentro de mí. Yo tengo a Cristo en mi corazón. Soy hijo de Dios. Amén. Entonces, las 3 cosas importantes. En primer lugar, los niños deben de saber que Dios los creó. Y los creó con un propósito. Digan, con un propósito. Siempre háblales eso. Siempre. Dios tiene un propósito para ti. Dios que te dio un destino, te da también dones. Dios no quiere que seas mecánico si no te gusta la mecánica. Dios no quiere que seas músico, no te gusta la música. Dios no te creó para ser deportista si no eres hábil para ser deportista. Pero tienes dones, capacidades, y esas capacidades son las que te inducirán a que camines en tu camino. Dice entonces que le enseñemos al niño que lo ordenemos en su camino, dice, en el camino de él. Eso es. Entonces, hijo, tú traes para esto. Es importante que el niño te diga qué quiere hacer, no importa lo que te diga, ni le juzgues. No le digas que eso es incorrecto, no. Conforme él vaya madurando, creciendo, va a irse aclarando su mente para saber exactamente lo que quiere hacer. Al principio es un niño.
Pero después tiene que ir madurando y pensando, ok, yo tengo un sentido de destino. En segundo lugar, diga usted que son representantes de Dios. Hijo, tú representas. ¿Y por qué? Porque tienes a Cristo en tu corazón. Tu cuerpo es sagrado. Cristo está dentro de ti. Por eso es de cuidar tu cuerpo y tu salud. Entonces eres una persona en la cual Dios está habitando y por tanto tú lo representas. Tus compañeros, tus amigos posiblemente no lo representan. Ellos posiblemente son religiosos, son evangélicos, lo que sea, pero tú eres un representante de Dios, no un evangélico solamente. En cualquier lugar, en cualquier circunstancia, tú nunca debes olvidar que representas a Dios. Aun cuando eso significa que puedes perder la vida, pero tú tienes que mantenerte, tus principios, tus normas, inalterables. Amén. Entonces, eso es libertad, ¿te das cuenta? Nadie te quita ese derecho. El derecho de tu conciencia es una de las mejores propiedades que tú tienes, la principal y más importante propiedad que tienes. Nadie te puede quitar tu conciencia. Si te roban la conciencia, te convierten en un animal y te crean otra conciencia equivocada, como hizo Hitler con los niños en Alemania, ¿verdad? Y creó máquinas de criminales, asesinos, ¿verdad? Que mataban con gran odio, ¿no? Así hacen los gobiernos, ponen odio contra otros y eso entonces los estimula a ellos para seguir en el poder. Eran malvados, despiadados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando niños les crearon una conciencia equivocada. No es la utilidad tuya hacia el Estado el valor de tu vida. El valor de tu vida es la utilidad que tienes para Dios y para tu familia. ¿Están conmigo? No somos entonces sujetos del Estado. El Estado no está encima de ti, tú estás por encima del Estado, porque la familia, el individuo es lo que debe de valer y prevalecer. A eso se le llama libertad. Amén. Entonces, hermanos, la tercera cosa es que viven para agradar a Dios y no a otros dioses, cualquier otro Dios. Entonces no están para agradarse a ellos mismos ni a sus amigos. Están para agradar ¿a quién? Al Señor. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la niña, la muchacha? Está jovencita, ¿verdad? Y quiere vestirse ahí y todo. ¿Qué vas a hacer entonces con ella? Simplemente tú le enseñas desde niña. Tú te vistes para agradar ¿a quién? A Dios. Y en segundo lugar, a tus papás. Si no le agrada a tu papi, a tu mami, no lo tiene. Ahora si vos algo chiflado, ¿verdad? Entonces otro problema, ¿verdad? Le dije a un hermano ahí, mire, pero su hija ahí sale mero rara. Ay, yo siempre, y ella ponía ahí, qué linda hija te ves, ¿verdad? Y la niña ahí en bikini y todo, qué terrible, ¿verdad? Y como le llevé la atención, ya se resolvió el problema, me borraron del Facebook. Linda la gente, ¿verdad? Preciosa la gente, ya se resolvió el problema, no hay problema. ¿Están conmigo? ¿Tú corres un riesgo? Sí, ¿y qué? Pues lo vas a correr. Cualquier cosa puede pasar, pero tiene que hacer lo que es correcto. Amén. Entonces, hermanos, tiene que agradar a Dios y a los papás. Mamá, ¿te gusta esta ropa, este vestido? Sí. ¿Cómo gobierna Dios? ¿Cómo es que Dios gobierna? La forma como Dios gobierna, la familia, el individuo, el Estado, la iglesia, las instituciones. Las instituciones todas tienen gobernación, gobierno. Y eso es importante. Entonces, ¿cómo es que Dios lo hace? Digan todos autogobierno. Gobierno propio. Eso es cómo gobierna el Estado. Hay leyes, si no se sometes, entonces está la cárcel. Eso es todo. Te van a someter. De eso se trata. Te van a hundir. Tenemos que tener un Estado de Derecho también. El Estado de Derecho significa que tú tienes derecho. No porque el Estado te lo da, sino porque Dios te lo da a la libertad. Libertad para expresar lo que quieres. Si tú has cometido un delito, tienes el derecho de que se te juzgue, que se te condene si eres incorrecto y que se te dé la libertad si no lo has hecho. Y que te den sentencia. Eso es importante, sentencia. No pueden mantenerme preso, ¿verdad? A la disposición de a saber quién. Tú tienes el derecho, eso es un derecho como ser humano que tú tienes, eso es inherente a tu vida, a tu naturaleza, como el derecho a vivir. ¿Me estoy a entender? Yo tengo derecho a vivir, derecho a ser feliz, a buscar mi felicidad. Es un derecho que cada ser humano tiene, cada individuo tiene. Y eso es entonces lo que tenemos que ver nosotros, el autogobierno. Así es como gobierna Dios.
¿Cómo gobierna el diablo? Independiente del gobierno de Dios. Personas que no tienen dominio, no tienen control, ¿verdad? Están pensando en enemigos, están pensando en hablar mal, están pensando en ver que se bombean, están pensando en cosas perversas, ¿no? Cada persona se somete a Jesús y escoge vivir de acuerdo a su ley por consentimiento propio. Digan voluntad. ¿Sí? Tú puedes decidir. Y eso es una cosa maravillosa, es un regalo del amor de Dios. El que Dios no te obliga a que le obedezcas. No. Y usted dice, si quieres obedecer, obedeces. Y si no, ¿te das cuenta qué te parecería a ti que tú estuvieras obligado a obedecer? Los chuchos están obligados. ¿Y cómo los obligas? Con la comida que les das. Ahí están los perritos. Pero nosotros no somos así. Somos seres humanos. Amén. Tenemos voluntad. Y esto es lo maravilloso. ¿Por qué entonces obedecemos a Dios? Digan todos, porque le amamos. Entonces el problema no es obediencia, el problema es amor a Dios. ¿Están cultivando amor a Dios? Hablas de lo maravilloso, de las cosas bellas, del amor que Dios tiene para tu vida, para ti. El día que tú naciste, hijo, yo estaba esperando. Háblale de todas las cosas maravillosas que Dios te da. Pero si lo que oyen hablar de ti con inspiración increíble es cuando hablas mal de los demás y hasta se te tapa la lengua, ¿verdad? Tremendo, ¿no? No, hermano, no hagas eso. No hables mal de la gente, hermano, y menos con tus propios hijos. Los estás haciendo malos, peores que tú. Nunca hables de la gente en mal, y menos del pastor. Que Dios tenga misericordia de ustedes, hermanos. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Si me amas, guarda mis mandamientos, dicen. En otras palabras, también lo puedes no amar. Es un menosprecio, te das cuenta. No es un menosprecio a la ley, es un menosprecio al que dice la ley, al rey, al que manda, al que gobierna, al Señor de tu vida. Entonces lo que necesitamos nosotros es autogobierno. Gobierno en es la forma como cada uno se dirige. Digan todos dirección. A eso le dicen, en colegio le dicen conducta. ¿Y qué es entonces? Es como te conduces, como cuando agarras un carro, ¿verdad? Y tomas conducta, vas conduciendo, tienes una dirección. Cuando tú te levantas y vas en un vehículo y te subes al bus y sales de la casa, tienes un lugar a donde vas. ¿Es cierto o no es cierto? A veces andamos todos perdidos también, ¿verdad? ¿Y para dónde iba? Decía uno, ¿verdad? Ya con el tiempo las cosas cambian, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el asunto aquí? Es dirigir tu vida. Como un barco, ¿verdad? Tiene entonces un timón ahí, un vehículo que lo diriges. Eso es gobierno, te das cuenta. Ese es el trabajo de liderazgo de un padre, de una madre dentro del hogar. Darle dirección al hijo. Eso es. Dirigir. En la administración también hay una parte, ¿verdad? Los 4 elementos de la administración es planificar, organizar y ¿qué? Dirigir y controlar. Amén. Aquí hay varios administradores de empresas. Me llega a mí la gente, ¿verdad? Que se recuerda de estas cosas. Diriges tú, estás dirigiendo la empresa, estás dirigiendo tu casa, estás dirigiendo una vida. En segundo lugar, regula. Digan todos, regula. Por la falta de gobierno es que algunos no son tan regulares. Pero bien, aquí se trata de regular, no de ser regular, ¿verdad? Entonces, hermanos, hay una regulación ahí, hay reglas, leyes. No, esto vas a hacer, esto no vas a hacer. Digan, controla. Está controlado, no está descontrolado. Cuando tú comienzas a gritar, cuando tú comienzas a hablar de la gente, cuando tú sabes que no tienes que tomar y tomas, cuando tú sabes que no tienes que adulterar y andas ahí de coqueto, estás descontrolado, has perdido el control. Eso es como un barco que va a la deriva. No tiene motor, no tiene dirección y está ahí abandonado. Eso es lo que sucedía en la Biblia cuando dice, y cada uno hacía lo que le daba la gana, ¿verdad? Cada quien hacía lo que quería. Digan todos, restringe. Tú te restringes a ti mismo. Sí. Yo sé que hay muchas madres aquí que se han restringido en cosas personales para lograr algo con sus hijos en lo material. Pero también tienes que restringir tus labios, tus conductas, tus sentimientos, tus actitudes. No quieres hacerlo, pero debes de hacerlo. Por amor a Dios y amor a tus
a tus hijos. Amén. Entonces existen dos formas de gobernarse. ¿Cuáles son? Dígame la primera. La de afuera, ¿verdad? La externa. ¿Y la otra? Ahora, ¿cómo hacer? Si tú no tienes control de ti mismo, entonces vas a necesitar un dictador que te controle de afuera. Te mande, porque tú no tienes control de ti mismo. Entonces, hermanos, el gobierno externo es el gobierno que ejerce otra persona sobre nosotros. Cuando mi hijo no es capaz de levantarse, de estudiar por sí mismo, de hacer sus tareas, de ser responsable, de hacer sus tareas, no solamente el colegio, sino de la casa, y yo tengo que forzarlo, obligarlo, ¿verdad?, amenazarlo, estoy creando a un bebé. ¿Están conmigo? Si yo tengo que gritarte, eres un animal, porque no razonas, ¿me entiendes? Entonces él no toma conciencia nunca. No dice, ok, yo tengo que hacer esto porque yo lo creo. Siempre va a tener una jefatura. ¿Sabes qué? Ese muchacho no va a tener iniciativa. Él siempre va a ser empleado, porque él no puede ser empleador, porque no sabe cómo dirigir ni su propia vida ni a otros. Entonces necesita una jefatura que le esté diciendo así, así, esto y esto y esto vas a hacer, porque no tiene control sobre sí mismo. ¿Están conmigo? Es un gobierno externo. Yo solamente puedo trabajar de empleado porque yo solo, la realidad es que si yo solo estoy, yo todo el día me voy a dedicar a este volado, mira. Y cuando no esté con esto va a estar con el televisor, ¿verdad? Porque, pues sí, no tengo control sobre mí mismo. No puedo, no sé. Ahora está entonces el gobierno interno, donde reconoce las normas, los principios. ¿Te dan ganas? Sí, de hacer lo malo, sí. Sí, me dan ganas de ofender a alguien, de gritarle a alguien, pero lo respeto. ¿Aló? ¿Me dan ganas de hablar de algunas personas? Uy, hermano, sí que me encanta esa cuestión a mí, ¿verdad? Más hablar de ustedes. No, ¿verdad? Yo hablo solo buenas cosas de ustedes. Amén. No lo hagas, hermano. ¿Y sabes qué? No te dejes influir cuando la gente te comienza a hablar en mal de otra persona. No. Cierra tu mente, tu corazón. Te va a dañar, te va a meter su espíritu a ti. No lo hagas. ¿Aló? No. Solo escúchale. No le comentes, porque si le comenta en mal te va a hacer tu enemiga. Y si le comenta a favor, pues qué feo, ¿verdad? Qué feo. No. La interna, entonces, yo conozco las normas y yo las vivo, las cumplo, las hago. Y ahí vamos caminando. Dios quería que su pueblo viviera en libertad sin un rey externo, policía, que le dijera y le dictaminara todo el tiempo que debía hacer. Por eso le pidió al pueblo de Israel normas, les estableció normas específicas, digan todos, decretos. Sí, eso es. Hay decretos, Dios ha decretado leyes, mandamientos. ¿Para qué? Escúchenme aquí, mírenme. Para que estas leyes estuvieran en el corazón, dice, en la mente y en las manos de la gente. Y dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Piensa esto, medítalo, mastícalo, exprésalo en tu boca, en tus manos, dice, y todo te va a salir bien. ¿Me están oyendo? Pero tú puedes decidir lo contrario, por supuesto. Tú puedes hacer todo lo contrario de lo que Dios dice. ¿Cuál va a ser el resultado? Ahí es donde tomas conciencia tú. Vas a comenzar a fracasar, a perder. Y ahí vas a tener entonces el efecto. Entonces, ¿qué hizo Dios? Le dio leyes. ¿Para qué? Para que la ley gobernara en la vida. ¿Quién tenía que gobernar? Según ellos, un gobierno externo. Un rey. ¿Qué pasaba cuando ellos se apartaban de la ley de Dios? Pecaban. ¿Qué pasaba cuando pecaban? Herían el corazón de Dios. ¿Y qué pasaba cuando herían el corazón de Dios? Venían a desgracia y a esclavitud. Y los pueblos contrarios, enemigos, los oprimían y estaban hundidos. ¿Qué hacían? Lloraban, pedían perdón. Venía Dios, se les escuchaba, mandaba el Espíritu, levantaba un profeta, un juez que lo gobernara. ¿Están conmigo? Finalmente, ¿qué dijeron? Pues queremos igual que todos los demás pueblos. ¿Qué dijo entonces Samuel? Dijo, me siento triste, Señor, por lo que hay. No te preocupes, le dijo, no es a ti que te rechazan, a mí me han rechazado.
Han rechazado mis leyes gobernando sus vidas. Van a tener gobiernos, dice, que los van a estar oprimiendo. Les van a quitar impuestos, les van a robar a sus hijos, les van a quitar propiedades y se van a hacer ricos estos dictadores, mientras todo el pueblo queda pobre. Sí, digo el pueblo, pero así queremos, porque queremos ser igual que los demás. ¿Me están oyendo lo que les digo? Entonces, ¿qué sucedió? Que no pasó nada. Ellos vivieron entonces de la misma manera, siendo oprimidos, arruinados. Ahora aparece el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él no establece una jefatura. Él envía el Espíritu y les dice: el Espíritu está sobre mí. Y cuando se va dice: el Espíritu que está sobre mí es el que yo les dejo, les voy a dar de mi Espíritu. ¿Y qué es el Espíritu? El Espíritu es el que te libera. ¿Están conmigo? El Señor viene para enseñarnos entonces una forma de vida completamente diferente. Él reina en tu corazón, Él vive en tu corazón. Y eso es lo que hace la diferencia en tu vida cuando hay autogobierno y permites a Dios que Él te conduzca, te guíe. Cuando pone límites a tu conducta. Entonces, las leyes que Dios quería era la palabra de Dios gobernando en tu vida. No necesitamos nosotros todo lo que se hace aquí para perseguir a los malos. ¿Por qué? Porque no somos malos. Estamos buscando hacer el bien. ¿Aló? Y si por ser justos, por ser correctos nos va mal, pues está bien. A José lo metieron en la cárcel y era un hombre justo. Así que lo más importante no es cómo estás por fuera, sino cómo estás por dentro. Eso es lo que más vale. Desde el comienzo hasta nuestro Señor Cristo, el hombre vivió con un gobierno externo. En Cristo se hizo posible la libertad de poder vivir bajo un gobierno interno. El Señor Jesucristo vino y tocó los corazones. ¿Por qué creen ustedes que Europa se hizo cristiano? La cultura occidental, a eso le llaman, ¿verdad? Cultura occidental es cultura cristiana en Europa. ¿Por qué crees tú que pasó eso? ¿Crees tú que vino un evangelista, un predicador y uno en estadio de 24,000, de 50,000? Pero no, nada de eso. ¿Qué crees que pasó? ¿Crees que la gente comenzó a hablar en lengua y comenzaron a ver milagros y un gran avivamiento? ¿Qué crees que es lo que pasó? Es que los cristianos en Europa entendían lo que era el autogobierno. Conocieron la palabra del Señor y dejaron que Dios gobernara sus vidas. Y ellos comenzaron a tener compasión, a tener misericordia, a ayudar a los niños de la calle, a los mendigos en las casas, en las calles. Ellos comenzaron a construir familias, hogares. Y eso fue lo que hizo que cambió, porque la gente veía el modelo en los cristianos auténticos. ¿Me están oyendo? No era una ley que tenían de afuera. Entonces la gente dijo: esta es la mejor forma de vida. Ellos progresan, ellos se enferman menos, ellos están más saludables, sus vidas son más estables y sus hijos se están superando y están creciendo. Pero nosotros somos cristianos y nos divorciamos. ¿Y cómo es eso? Y algunos ya varios, ¿verdad? Ya en reprise. No que una vez, no fue un desliz, es un montón de deslices, te va en tobogán de una vez, ¿verdad? No, hermano, tú tienes que pensar en tus hijos, hombre. Estás construyendo una familia para la gloria de Dios. Amén. Se hizo posible entonces nuestra libertad. Ahora vamos a aprender. ¿Y yo cómo puedo enseñarle a mis hijos el autogobierno en el hogar? ¿Cómo puedes instruir a tu hijo para que sea una persona que se autogobierne? No es la ley tuya, es la ley que está en él. Él cree en la ley. Él sabe que la ley es buena para él. Vamos a ir rápido, hermano, porque ustedes tienen que irse antes de las 2 de la tarde. Amén. Como es el último culto, no hay culto después de este, ustedes pueden estar aquí. Y más que el Día de la Madre, mejor todavía. ¿Cómo crees? ¿Qué crees tú que puedes hacer para enseñarle a tu hijo a tener autogobierno? Digan todos con mi ejemplo, dígalo. ¿Oyeron eso? Si tú descontrolas, le estás diciendo a tus hijos: tienes derecho también a descontrolarte. O puedes mantenerte tú. Podrías tú hacer las cosas muy feas, muy malas, sí, pero no lo vas a hacer. ¿Aló? Tremendo, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, lo primero es que los padres deben de gobernar su propia vida de acuerdo a la verdad de Dios. Luego, vas a enseñarle a tus hijos esos principios, a gobernar también por principios su vida. ¿Qué dice la Biblia en Proverbios 16:32? ¿Recuerdan qué dice? Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Una vez hice un estudio acerca de la ira
y me di cuenta que todo lo que dice ir en la Biblia está relacionado con ser tonto. Tonto. Y un día me enojé y dije, otra vez enojado. Y dije, no, otra vez tonto. Yo dije, no quiero ser tonto. ¿Aló? De repente me salió un poquito, ¿verdad? Pero digo, no, tranquilo. ¿Quién es el que tiene más valor? El que no se da a la ira, más que el conquistador. Y el que se enseñorea de su espíritu, dice, más que el que toma una. Entonces tenemos grandes conquistadores, gobernantes, pero no tienen gobierno de sí mismos. Yo me pregunto, ¿y cómo estará su hogar? ¿Cómo estará su familia? ¿Cómo estarán sus hijos? ¿Cómo estará su vida privada? En segundo lugar, enseñe a no dejarse llevar por ninguna pasión mundana a sus hijos. Diga, le voy a enseñar a no dejarse llevar por ninguna pasión mundana. Gracias, hermano. Gloria a Dios, amén. ¿Qué es esto? Bueno, el sexo es un problema grave, ¿verdad? Es un problema fuerte. Los adolescentes son intensos, ¿verdad? Es donde se están centralizando sus necesidades fisiológicas, ¿verdad? Sexuales. ¿Qué tienes que enseñarle? A tener control, a esperarte a que te vas a casar. Con la comida, ¿cómo debe de comer? Debe de comer lo necesario. Pensé que iban a decir amén o algo así. Sí, lo necesario. Quiere que su hijo se llene, le está haciendo un gran daño. Es que no me llené. ¿Y cuál que te vas a llenar? Vas a comer lo necesario. Cada vez que te llenas, se estira más el estómago. Y te estiras otro poco, se te estira otro poquito, ¿Qué tienes que hacer para adelgazar? No llenarte. ¿Qué va a pasar entonces? El estómago se te va a venir para abajo. Entonces tienes control. ¿Cómo se llama a eso? A ese don para controlarse frente a la comida. Se llama temperancia, ¿verdad? ¿Así se llama o no se llama así? La temperancia, ¿sí? Es una virtud. Lo contrario de temperancia, ¿qué es? Ser glotón, ¿verdad? Tienen más, tienen otra. Eso no es correcto, hermano. No. Eso no es virtud, eso es un defecto en la vida de la persona. Veo que solo me quedan viendo, hermanos. ¿Están enojados o están contentos? ¿Están contentos, hermanos? Amén. La ira, la violencia, hablar mal de los demás, vicios, licor, cigarrillo. Tienes que decirle a tus hijos, jamás te pongas un cigarrillo en la boca. Nunca pruebes el licor, el sabor del licor, del vino, ninguna bebida embriagante. No lo hagas. La primera vez que tomé, mi hermana que me estaba criando me dijo, tomate un traguito de vino. Me decía, eso no es malo, es una cuestión social, me dijo. A los 2 años me quedaba en las cunetas de las calles yo, y ella me tenía que ir a traer. No me podía ni parar con los cuadernos y el uniforme y los del colegio, ¿verdad? ¿Están conmigo? No lo hagas. Todavía me acuerdo que sentí miedo cuando ella me dijo que tomara. Ella me autorizó y ya estaba tomando también. Y ahí entonces comenzó mi desgracia. Cosas inmorales, cómo hablan, qué ven, qué oyen, qué sienten los hijos. Tercer lugar, establezca normas claras. Diga normas claras, específicas para gobernar en orden su hogar. Diga gobernar en orden. ¿Qué es lo que tienes en tu hogar? ¿Sabes qué? Desorden. ¿Por qué? Porque tienes desorden aquí. ¿Por qué tienes desorden aquí? ¿Qué tienes que hacer? Gobernar controlar primeramente y ordenar tu vida interior. Luego, después que ordenas tu vida interior, vas a poder gobernar tu casa. Este es el primer ministerio que Dios nos da a nosotros los padres, las mamás, los papás, para ser buenos dirigentes, líderes de nuestros hogares, de nuestras familias. ¿Están conmigo, hermanos? Ahora miren cómo es esta cuestión. Quiero que pienses tú, la casa es gobierno. Ahí tiene que haber un gobierno. ¿Quién manda en tu casa? Los hijos mandan de manera que ellos manipulan. No vas a comprar eso. La regaste si lo hiciste. Si le dijiste que no, él va a aprender. Que va a pasar 1 hora vibrando, 2 horas, 5 horas, lo que sea. Pero no vas a hacer eso.
¿Qué va a pasar después cuando quiere tomar? ¿Qué va a pasar después cuando quiere tener relaciones inmorales sexualmente? ¿Qué va a pasar? Él va a creer que todo el mundo se puede manipular. Hasta va a creer que la policía la va a poder manipular. No va a poder manipular nada, hermano, en la vida. Él tiene que madurar y tiene que entender que hay cosas que sí, cosas que no, ya. Le tiene que gritar, no, solo dile no y no. Te va a hacer berrinche una vez, no te va a volver a hacer berrinche. Y te mantiene sin gritarle, sin ofenderle, sin nada, dejarle que llore. Entonces, ¿qué dice aquí? Que gobierne bien. Después que hable del gobierno de uno, dice marido, solo la mujer, no dado al vino, no codicioso de ganancias de eso. Ahora viene y dice esto: que gobierne bien, ¿qué? Su casa. Digan todos que gobierne bien su casa. ¿Oyeron eso? ¿Sabían ustedes realmente de que debe haber un gobierno en la casa? Una jefatura. ¿Y qué dice aquí? Que tenga a sus hijos en un bicho malcriado. ¿Y quién es el responsable? El papá, porque lo está criando. Eres un mal padre. Y los malos padres tienen hijos malcriados. No saludan, no respetan, no sirven, no ayudan. Son malcriados. Los ha creado mal, hermano. Ellos no tienen ninguna culpa. Tú eres el que estaba gobernando esa casa. Por supuesto, era mejor cuando eran pequeños. Ahora lo vas a destruir. Si lo quieres cambiar ya grande, es posible que llores en el fondo de tu corazón cuando piensas en esto. Que tenga a sus hijos en sujeción. No me hacen caso estos monos, no me hacen caso. Ni son monos. ¿Aló? Son seres humanos. No les enseñaste a estar en sujeción, con toda que honestidad. Entonces los niños son ángeles en nuestros rostros, pero allá detrás parece que cambia la naturaleza de los muchachos. No hay honestidad, solo apariencia. No es honesto entonces, porque esa ley no está en su corazón. Pues el que no sabe gobernar su propia casa no puede gobernar la iglesia del Señor. Primero es gobierno de tu vida, después gobiernas tu casa, tu hogar. Tercero, gobiernas en la iglesia. Cuarto, comienza a tener gobierno en las instituciones. Y por último, gobierno civil. Pero resulta que los que gobiernan en lo civil tal vez no tienen gobierno sobre sí mismos. ¿Y qué tenemos entonces? Ladrones, corruptos, perversos. ¿Están conmigo? El gobierno es corrupto. Sí, ¿qué hacemos? Quitémoslo y nos ponemos nosotros. ¿Para qué? Para que vengamos con una creación nueva, ¿verdad? De corrupción. No, la corrupción está en el hogar, hermanos. Que no hemos sido gobierno correcto delante de Dios. La cuarta cosa es: enseñe la diferencia entre obedecer por la fuerza y obedecer ¿cómo? Voluntariamente. ¿Cómo se obedece voluntariamente? Por amor. Eso es. ¿Te das cuenta la gran diferencia? Te estoy dominando. Soy más grande, oye, más fuerte, ¿verdad? Mis hijos, mis nietos, yo los domino a esto. ¿Y qué hiciste? Lo dañaste. Lo destruiste. ¿Por qué? Porque no es un ser humano. Le estás dañando su conciencia. Crea conciencia en él. Entonces dice aquí la diferencia entre que yo te obligo y la diferencia en que tú tengas voluntad. Porque tienes entonces amor. ¿Por qué ama? ¿Por qué obedeces a Dios? Porque lo amas. Pero también puedes no amarlo. Amén. ¿Por qué amas en la casa? Qué bonito el día de la madre, ¿verdad? Y los hijos ahí regalando cosas y la besan, le van a comer y todo. Pero la honras. ¿La honras? ¿Honras a tu mami? ¿Eres correcto, eres honesto, eres fiel? ¿O haces lo contrario? Le causas dolor a tu mami. Si la amas, entonces respétala y vive de acuerdo a los principios que ella te enseñó. Porque el amor de Cristo, como dice la Escritura, nos constriñe. El amor, ¿están oyendo? El amor de Cristo te obliga. No puedes ser indiferente ante la necesidad de alguien, ante un problema.
el amor de Dios te está obligando a no hacer lo incorrecto y a hacer lo que debes hacer. ¿Y cuál es entonces el mensaje? Que si Cristo murió por nosotros, dio su vida por nosotros, luego entonces todos morimos a nuestra naturaleza, así como Cristo murió y por todos murió. ¿Para qué? El propósito es que los que vivan no vivan más para sí. Diga usted, no vivo para mí, dígalo. ¿Te das cuenta? Vives para Dios. ¿Qué le vas a enseñar a tus hijos? Hijo, tú vives para Dios, fuiste consagrado al Señor. Presénteme al niño, hermano, quiero que le presenten. ¿Y para qué quieres que te presente? ¿Cree que esto tiene una magia o algo así? No, hermano, es el compromiso tuyo de enseñarle estos principios a tus hijos. Ya no vivan para ellos, dice, sino que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces tú los traes aquí, los consagras o los bautizas, pero no entienden ellos lo que es que Cristo vive en su vida, que vivan para la gloria de Dios. Lo otro no es malo, lo que es malo es que hagan lo de afuera y no tienen lo de adentro. No están entonces viviendo entonces ellos para Dios, sino para ellos mismos. No quiero hacerlo, ¿verdad? No me da la gana hacerlo y no lo voy a hacer. ¿Y qué haces tú en ese caso? ¿Verdad? ¿Va a hacer lo incorrecto? Sí, porque le da la gana hacerlo. Pero hijo, no es bueno hacer eso. Sí, pero me da la gana a mí de hacerlo y qué pues. ¿Y qué te interesa a ti? ¿Verdad? Yo voy a hacer lo que me da la gana. Ya soy un adulto, yo puedo hacer lo que yo quiero y no me tienes que estar diciendo nada. Sí, pasan esas cosas. ¿Qué pasan esas cosas? Porque ustedes lo han visto, ¿verdad? En algún lugar, no que ustedes lo están viviendo. No vivan para ellos, dice, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Para eso vivimos, para agradar a Dios. Enséñales que la obediencia racional, digan la obediencia racional. ¿Qué significa eso? ¿Sabes qué? Que tú tienes que razonar la acción, la motivación y el propósito y los resultados. Hazlo. Pero tiene consecuencias. Así, piensa. Piensa yo. ¿Quieres estudiar? ¿No quieres estudiar? ¿Sabes lo que te va a pasar, verdad? ¿Quieres comer eso? ¿Sabes lo que te va a pasar? ¿Sabes lo que te va a suceder? Sí. Eso no es correcto hacerlo. ¿Vas a meterte en esa relación? ¿Sabes lo que te va a pasar? Que yo tome conciencia de lo que puede pasar. Enséñale que la obediencia es racional. Educar es enseñar a los niños para que concluyan que lo mejor es obedecer a Dios. Porque es razonable, porque es lo mejor, es bueno. Dios es bueno. Si Dios supiera que hubiera adulterio, decir malas palabras, odiar a la gente, bueno te dijera que lo hicieras. Pero usted dice que no lo hagas porque te va a dañar. En todas las leyes del mundo se prohíbe el robar. Dios dice que no robes. ¿Por qué? Porque destruye a una sociedad y tu vida. A pesar de nuestras emociones y de nuestros sentimientos, ¿qué vamos a hacer? A obedecer. Yo me imagino que José ha de haber sentido alguna atracción por la esposa de Potifar. Pero le dijo, ¿sabes qué? Entre tú y yo está tu esposo, a quien no podía hacerle yo este gran daño. Le heriría el corazón a tu esposo si me acuesto contigo. Y lo otro que está entre tú y yo es Dios. Pecaría yo con Dios. ¿Están conmigo, hermanos? Bien, vamos entonces al punto número 6. Enséñales que vivir bajo las normas del amor trae libertad. Diga usted, trae libertad. ¿El qué? Vivir bajo las normas de el amor. Tremendo, ¿no? Las normas del amor, el amor es lo que te lleva a hacer la voluntad de Dios. Y eso es tu libertad. Lo haces porque amas a Dios. No te obliga a hacerlo. ¿Quieres no hacerlo? No lo hagas. ¿Quieres dejar a tu esposa, a tus hijos? Hacelo. Es cuestión tuya, ¿verdad? Métete con el que te dé la gana, échate tus tragos, haz lo que querrás. Pero es un desprecio a la ley de Dios y al Dios mismo que da las leyes. ¿Qué dice la Biblia acerca de los frutos del Espíritu? Ustedes recuerdan, estamos predicando los miércoles acerca de los frutos. Ya vimos el amor, el gozo. Este miércoles nos toca la paz. Y mira lo que dice aquí, el resultado. Esto es, te das cuenta, este es el gobierno de Dios. El Espíritu de está sobre mí, eso es lo que dijo Jesús. Y ahora viene para darte libertad, para sacarte de la cárcel. ¿Cómo? La ley dice no matarás, no robarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo. ¿Qué dice Dios? Aquí la ley no está diciendo lo que no hagas. Aquí hay algo que trasciende el no hacer, el no hacer, el no hacer. Es el producto de la presencia de Dios en la vida. ¿Y qué dice? El fruto, el resultado. Esto se cultiva, hermano. Y dice entonces, contra tales cosas no hay que.
No existe legalidad. Mira qué tremendo. Nadie te va a mandar desde afuera. No te está diciendo Dios o alguien, mira, demasiado amor, demasiada paciencia, demasiado carácter, demasiada. No, Dios no te va a decir demasiada paz ahí en tu corazón. ¿Me están oyendo? Esa es la ley de Dios, la ley de la libertad. Te liberan las leyes de Dios. ¿Para qué? Para hacer el bien. No estoy interesado en hacerle daño a alguien. No estás pensando en que la gente es mala. Estás pensando la gracia de Dios, el amor de Dios en la vida de la gente. Ya estoy terminando, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Ay, qué lindo, ¿verdad? No es que ya me cumplió el tiempo, Dios guarde. Estos muchachos se equivocan con esto del tiempo. Ya peor que me equivoqué donde estoy. Enséñales que la desobediencia y las malas decisiones tienen consecuencias que pueden ser trágicas, que afectarán la forma de la persona y la familia. Vas a traer un daño a la familia, sí, una mancha. Mira lo que dice Jeremías 9:5, rapidito lo vamos a leer. Y cada uno engaña a su mentira, engaño. ¿Sabes qué es lo peor? Dice aquí, y ninguno habla la verdad. Entrenaron, acostumbraron su lengua a hablar mentira. Se afanan, dice, por actuar de manera perversa. ¿Sabe por qué tengo que mentir? Porque estoy haciendo algo incorrecto. ¿Sabe por qué tengo que mentir? Porque quiero dar apariencia de que soy bueno. Su morada está en medio del engaño. ¿Están oyendo? Yo vivo en el engaño, si miento. Yo vivo en el engaño y engaño a los demás. Y por ser demasiado mentirosos, dice, no van a conocer la verdad. Yo, Jehová. Tremendo, ¿no? La firma de Dios, ¿verdad? Porque eres un mentiroso. El último punto, el padre debe enseñar a sus hijos disciplina. Digan, disciplina y instrucción clara. Si no lo hace cuando está pequeño, que tiene un corazón tierno para aprender, lo dejarás a la deriva. Chiquito, es que el niño tiene corazón. ¿Te acuerdas de los niños cuando estaban pequeños, 7, 5 años, 8 años? ¿Qué hacían? Querían ayudarte, ¿cierto o no es cierto? Te ayudo, papi, te ayudo, papi. ¿Qué pasa cuando tienen 14 años? Grandes tasajones, ¿verdad? Hijo, levantate, hija, levantate. Ya voy. ¿Sabes qué? No le enseñaste el principio del trabajo, de la responsabilidad, del compromiso. El trabajo de mis hijos es que estudien. Terrible. Terrible, hermano, terrible. ¿Y tú eres qué? La esclava, la sirvienta, que tiene que hacerle todo. Los dejarás a la deriva y cuando los quieras instruir estando ya grandes será más difícil y tal vez puede ser demasiado tarde. La corrección solo les provocará ira, enojo. Leamos el último pasaje de la Escritura. Vamos a leer solo el último que está al final, el versículo 4. Ustedes, padres, ¿qué dice ahí? No provoquen a ira a vuestros hijos. Críenlos desde pequeños en disciplina y amor. Es como que tú fueras Dios. Eres representante de Dios a tus hijos. En disciplina. Disciplina. ¿Qué tareas tienen tus hijos que hacer en la casa? ¿Cuáles son las responsabilidades que tienen tus hijos? ¿Cómo te comportas delante de tus hijos? ¿Cuáles son sus responsabilidades? Amonestación del Señor. No, hijo, no hagas eso. Como hijo de Dios y como padre representante de Dios, vienes y le dices, ok, ven para acá, hijo. Vamos a arreglar esto. Tienes que restituir, vas a ser castigado. ¿Aló? Si están pequeños, castígalos con varita. Pero si están grandes, castígalos de otra manera. Si no, los vas a provocar a ira. Pero créalos en disciplina y amonestación del Señor.